Bienvenidos a un lugar donde las historias más inquietantes cobran vida. Relatos reales, perturbadores y llenos de misterio que te harán dudar de lo que crees conocer. Prepárate para un buen escalofrío. Me llamo Álvaro Gutiérrez y soy de Arequipa, aunque esta historia no ocurrió en mi ciudad natal. Esto pasó hace 5 años, en un pequeño pueblo cerca de Cusco llamado Mollepata. Había viajado ahí con un grupo de amigos para hacer senderismo, buscando una experiencia distinta, algo lejos de las comodidades de la ciudad. Pero lo que encontré esa noche sigue persiguiéndome hasta hoy. Era una tarde de octubre, cuando el aire en los Andes tiene ese frío cortante que cala hasta los huesos. Era rústica, con paredes de adobe, una chimenea vieja, y rodeada de un silencio absoluto que solo era interrumpido por el murmullo del viento. Recuerdo que don Genaro, el dueño de la casa, nos advirtió que no saliéramos muy tarde. En estos lugares hay cosas que no deben ser molestadas, dijo con tono serio. Pensamos que era solo parte de esas historias que los ancianos cuentan para asustar a los visitantes, pero pronto me daría cuenta de que no estaba bromeando. Esa noche, después de una cena simple, decidimos salir a caminar cerca del río que cruzaba el pueblo. Mi amigo Julián y su novia se quedaron en la casa, pero yo, junto con Carolina y Mateo, no queríamos perdernos el cielo estrellado. Caminamos con linternas y tras unos 20 minutos, llegamos al puente viejo que conectaba Mollepata con el camino hacia las montañas. El lugar tenía una belleza inquietante, con el agua corriendo bajo el puente y los árboles inclinándose como si quisieran ocultar algo. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Era débil al principio, como si viniera de lejos. Carolina me miró y se rió nerviosa. Debe ser un animal, di. El llanto se hizo más claro, más humano, y tenía un tono desgarrador como si alguien estuviera en un dolor insoportable. Decidimos seguir el sonido, pensando que alguien podía necesitar ayuda. Caminamos río abajo, guiándonos por las linternas y el eco del llanto. A medida que avanzábamos, algo comenzó a sentirse raro. El aire parecía más pesado, y la temperatura bajó de golpe. El sonido del río, que antes era constante, empezó a desaparecer. Era como si todo alrededor se hubiera silenciado, excepto por ese llanto. Finalmente llegamos a un claro donde el río se ensanchaba un poco. Allí la vimos por primera vez. Una figura de mujer, de pie junto al agua. Su cabello era largo y negro, cayendo desordenado sobre sus hombros. Llevaba un vestido blanco que parecía viejo, como si hubiera estado ahí durante décadas. Estaba de espaldas mirando el agua, pero su llanto era inconfundible. Carolina quiso hablarle, pero Mateo la detuvo, agarrándola del brazo con fuerza. Yo me quedé paralizado. Algo en esa figura me llenó de una sensación visceral de peligro. Quería gritarle a mis amigos que nos fuéramos, pero no podía moverme. Fue entonces cuando ella dejó de llorar. El silencio se hizo absoluto. Sin viento, sin agua, sin nada. Y lentamente, muy lentamente, empezó a girarse hacia nosotros. Nunca olvidaré lo que sentí cuando esa mujer se giró hacia nosotros. Al principio, su movimiento fue pausado, casi como si el tiempo mismo se ralentizara. Su rostro seguía cubierto por su cabello oscuro y enmarañado, pero había algo en su postura, en la forma en que se inclinaba hacia adelante, que me hizo sentir que estábamos frente a algo que no pertenecía a este mundo. Carolina, que siempre había sido la más valiente del grupo, se adelantó un paso. «Señora, necesita ayuda». Su voz sonaba frágil, rota por el frío y el miedo. Mateo la sujetó del brazo, pero ella se lo soltó con un gesto brusco. Yo quería gritarle que se detuviera, pero las palabras simplemente no salían. Entonces ella alzó la cabeza. El cabello cayó a los lados de su rostro, y lo que vimos nos dejó clavados al suelo. No era humano. Sus ojos eran 2 pozos negros, profundos, sin vida, como si fueran ventanas al vacío. Sus mejillas estaban hundidas. Su piel era pálida, casi grisácea, como si hubiera estado sumergida en agua por demasiado tiempo. Pero lo peor era su boca. Era una grieta torcida, deformada, de donde parecía salir un gemido constante, casi como si su llanto no tuviera fin, incluso cuando no estaba moviendo los labios. Carolina retrocedió de inmediato, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Mateo y yo corrimos hacia ella para levantarla, pero antes de que pudiéramos tocarla, la mujer dio un paso hacia adelante. El agua del río, que apenas le cubría los tobillos, pareció moverse con ella, como si respondiera a su presencia. «¿Por qué me abandonaron?», dijo, con una voz que no debería existir. Era un susurro y un grito al mismo tiempo, algo que sentías en los huesos más que escuchabas con los oídos. La mujer dio otro paso hacia nosotros, y en ese momento nos dimos cuenta de algo que me heló aún más.
No dejaba huellas en el agua. Sus pies se movían, pero el río permanecía intacto, como si no estuviera realmente ahí. De repente empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez el llanto era diferente. Más fuerte, más cercano, como si viniera desde todos lados a la vez. Sentí un dolor agudo en los oídos, como si estuvieran a punto de explotar. Carolina gritó y se cubrió la cabeza con las manos, mientras Mateo y yo intentábamos levantarla. «No mires, no la mires», gritó Mateo, pero era demasiado tarde. El llanto ahora estaba dentro de mi cabeza, resonando como un eco interminable. Cerré los ojos intentando bloquearlo, pero lo único que hacía era intensificarse. Fue entonces cuando escuché algo peor que el llanto, una risa. Baja, gutural y completamente inhumana. Abrí los ojos instintivamente, y la mujer estaba justo frente a nosotros, a menos de 1 metro. Podía sentir el aire helado que la rodeaba, el olor húmedo y rancio que parecía emanar de su cuerpo. Y entonces, sin previo aviso, gritó. El sonido fue tan agudo, tan desgarrador, que sentí como si me arrancaran el alma. Las linternas que sosteníamos parpadearon y se apagaron al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. En el caos, escuché a Carolina sollozar y a Mateo gritarme algo, pero el sonido era apenas un murmullo entre ese grito infernal. Tomé a Carolina del brazo y corrí. Ni siquiera sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme. Podía sentir que ella nos seguía. Sus pasos eran suaves, pero el frío aumentaba a cada segundo, como si su presencia drenara toda la vida a su alrededor. Cuando finalmente vimos las luces de la casa a lo lejos, el grito cesó. El silencio volvió de golpe, y con él una calma que no se sentía natural. Al llegar a la puerta, don Genaro ya estaba ahí con una expresión que jamás olvidaré. No dijo una palabra, solo nos dejó entrar y cerró con llave detrás de nosotros. Esa noche nadie durmió, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Nos quedamos en la sala de la casa de don Genaro, temblando, sin decir una palabra por largos minutos. Carolina estaba envuelta en una manta, sollozando en silencio. Mateo no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Yo solo podía quedarme sentado, con las manos apretadas contra mi cabeza, intentando borrar el sonido de ese grito que aún resonaba en mi mente. Les dije que no salieran tarde, dijo al fin con una voz baja pero llena de reproche. Cuando lo miré, sus ojos estaban oscuros, como si supiera exactamente lo que habíamos visto. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa mujer?, pregunté con la voz rota. Él no respondió de inmediato. Vertió un líquido espeso y amarillento en el cuenco, lo revolvió con una rama y lo dejó junto al fuego. Luego se sentó frente a nosotros, apoyando los codos en las rodillas, y habló. Ustedes han visto a la Llorona. Aquí la conocemos como la Mujer del Río. Dicen que hace siglos, en este mismo pueblo, una joven madre perdió a sus hijos en las aguas de ese río. Algunos dicen que se ahogaron porque ella los descuidó. Otros cuentan que los arrojó al agua en una... Lo que sí es seguro es que, desde entonces, su espíritu no descansa. Anda por las noches buscando a sus hijos, o tal vez buscando a quien pagarle su culpa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo lo que don Genaro decía parecía salido de una pesadilla, pero después de lo que habíamos visto, no podía descartarlo como simple superstición. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué nos siguió?, preguntó Carolina con la voz apenas audible. Don Genaro la miró con gravedad. Ella no quiere nada bueno. Los que la escuchan, los que la ven, preguntó Mateo, casi gritando. ¿Nos va a seguir? ¿Estamos malditos o qué? Don Genaro no respondió de inmediato. Se levantó y sacó una pequeña cruz de madera de una repisa, junto con un manojo de hierbas secas. Por esta noche estarán seguros aquí, pero no vuelvan al río, y cuando se vayan de este pueblo, no miren hacia atrás. Esa última frase se quedó grabada en mi mente. Esa noche, a pesar del cansancio extremo, ninguno de nosotros logró dormir. Nos quedamos sentados en la sala, con las luces encendidas, mientras don Genaro murmuraba oraciones en quechua junto al fuego. Cada sonido afuera nos hacía saltar de nuestros asientos, pero la madrugada llegó sin incidentes. A la mañana siguiente empacamos nuestras cosas apresuradamente, y decidimos regresar a Cusco. Don Genaro nos dio un último consejo antes de partir. No hablen de esto con nadie. Cuanto menos piensen en ella, mejor. El camino de regreso fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba encerrado en sus propios pensamientos, reviviendo los momentos de esa noche. Pero lo peor estaba por venir. Cuando llegamos al último tramo del camino, donde el río se podía ver a lo lejos, Carolina hizo algo que nunca olvidaré. Estábamos en el auto, y mientras cruzábamos el puente giró la cabeza hacia atrás. Le grité, pero era demasiado tarde. Su rostro cambió al instante.
Sus ojos se llenaron de terror, y su piel se puso pálida como el papel. Mateo, asustado, aceleró, pero cuando miré por el retrovisor no vi nada. Solo el puente vacío y el río que corría tranquilo. Aún así, el silencio en el auto era insoportable. Llegamos a Cusco sin incidentes, pero Carolina nunca volvió a ser la misma. Empezó a tener pesadillas constantes, despertándose cada noche gritando, diciendo que la mujer estaba junto. Un mes después, dejó de contestar nuestras llamadas. Cuando fui a buscarla a su casa, su madre me dijo que había sido internada en una clínica psiquiátrica. Mateo y yo prometimos no hablar del tema nunca más. Pero incluso ahora, cada vez que veo un río o escucho el viento silbar de cierta manera, no puedo evitar recordar esa noche. Hay cosas que no se pueden explicar, cosas que no deberían ser vistas. Y a veces en mis sueños vuelvo a escuchar ese llanto. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte y regalarme un like. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es. Me encantaría conocerte un poquito más y saber hasta dónde llega esta comunidad increíble. Continuamos con más historias. Me llamo Javier Martínez, soy de Ciudad de Guatemala, y hasta hace unos años, nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. No porque me considerara valiente, sino porque siempre encontré una explicación lógica para todo. Pero aquella noche, la lógica se rompió en 1000 pedazos. Era una tarde lluviosa de octubre, y había salido tarde del trabajo. Tenía que manejar de vuelta a mi pueblo natal, Antigua Guatemala, porque mi madre estaba enferma. Me advirtieron que no tomara el camino viejo por la carretera a Lotenango, especialmente de noche. La gente decía que por ahí solían pasar cosas raras, pero no les presté atención. Todo eso eran cuentos para asustar a los niños. El camino era estrecho y estaba bordeado de cafetales y árboles altos que formaban un túnel oscuro. Apenas había iluminación, y la neblina que bajó con la lluvia lo hacía todo peor. Mientras conducía, noté algo curioso. Mi radio empezó a fallar, soltando un ruido blanco extraño. Intenté cambiar de estación, pero nada. No le di importancia y seguí adelante, concentrándome en la carretera resbalosa. Al llegar a un viejo puente de piedra, algo me hizo disminuir la velocidad. Había una figura al borde del camino, una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro y mojado cayendo como una cortina. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, aunque había algo extraño en su postura. Estaba inmóvil, mirando hacia abajo, con las manos cruzadas sobre su pecho. ¿Se encuentra bien?, grité desde mi ventana bajándola un poco, pero la mujer no respondió. Me pareció raro, pero asumí que tal vez estaba confundida o sorda. Decidí estacionarme y bajarme para ver si podía ayudar. Algo en mí decía que no debía hacerlo, pero no podía simplemente dejarla ahí, sola en medio de la nada. Cuando abrí la puerta y pisé el suelo húmedo, un frío inexplicable me recorrió la espalda. No era el frío de la noche o la lluvia, era algo más, algo que se sentía profundo, como si me estuvieran observando. Caminé hacia la mujer llamándola de nuevo. Esta vez se giró lentamente hacia mí. No olvidaré nunca lo que vi. Su rostro estaba cubierto por el cabello al principio, pero cuando lo apartó con una mano temblorosa, me quedé paralizado. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si fueran pozos oscuros sin fondo. Su boca, al abrirse para emitir un sonido, no parecía humana. Era un gemido agudo, lastimero, que se clavó en mis oídos como una aguja. Mi cuerpo quería correr, pero algo me tenía anclado al suelo, como si mis piernas no respondieran. Fue entonces cuando la mujer habló, o algo parecido a hablar. Su voz era un murmullo entrecortado, como el eco de un lamento lejano. ¿Dónde están mis hijos? La pregunta me hizo temblar. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Lo único que pude hacer fue dar un paso hacia atrás, mientras ella avanzaba lentamente, con movimientos rígidos pero decididos. No sé de dónde saqué las fuerzas para moverme, pero en cuanto vi a esa mujer acercarse, algo dentro de mí gritó que tenía que correr. Me giré y volví al auto como pude, con el corazón martillándome en el pecho. La lluvia golpeaba fuerte, y cada paso que daba sobre el pavimento mojado parecía más pesado que el anterior. A mi espalda podía oír ese lamento, ese maldito sonido que no era humano. ¡Ay, mis hijos! No sé cómo, pero las palabras parecían estar dentro de mi cabeza, como si vinieran de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Alcancé la puerta del auto y con manos temblorosas logré abrirla y cerrarla de golpe. Bloqueé las puertas mientras jadeaba, tratando de convencerme de que todo era una alucinación. Era imposible que estuviera viendo lo que estaba viendo. Encendí el motor con urgencia, pero en el momento en que las luces delanteras se encendieron, mi estómago cayó. Ella estaba ahí frente al auto, a solo unos metros de distancia.
Su vestido blanco goteaba agua, y su rostro era aún más aterrador con la luz que lo iluminaba. Una mezcla de dolor y rabia indescriptible. Pisé el acelerador, no iba a quedarme ahí para averiguar qué quería. El auto avanzó bruscamente y por un segundo pensé que la había atropellado. Pero cuando miré por el retrovisor, no había nadie en el suelo. Solo la niebla y la lluvia. Creí que ya había pasado lo peor, pero el lamento volvió, más fuerte, más cercano. Esta vez el sonido venía del asiento trasero. No quería mirar, pero algo me obligaba a hacerlo. Apenas giré la cabeza, la vi reflejada en el retrovisor. Grité como nunca en mi vida y giré el volante por reflejo, haciendo que el auto derrapara. Salí de la carretera y terminé en una zanja, con el motor apagado. Todo estaba en silencio excepto por la lluvia. Me atreví a mirar hacia el asiento trasero, pero ya no había nadie. Respiré hondo intentando calmarme, pero entonces algo golpeó la ventana del lado del conductor. Fue un golpe fuerte, como si alguien estuviera intentando romper el vidrio con la mano. Cuando miré, ahí estaba de nuevo. Esa mujer era ahora pegada al vidrio, con su rostro distorsionado por el agua y la furia. Sus labios se movían, pero no se oía nada. Solo el eco de su lamento dentro de mi cabeza. «Dame a mis hijos». Su grito fue tan fuerte que sentí que mis oídos iban a explotar. Sin pensarlo dos veces, me lancé al lado contrario del auto y salí por la puerta del pasajero, corriendo hacia la carretera. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme ahí. El camino estaba oscuro, y la lluvia hacía casi imposible ver por dónde corría. Mis piernas se sentían pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. A lo lejos creí ver las luces de una casa. Con la poca energía que me quedaba, corrí hacia ellas sin mirar atrás, aunque podía sentir su presencia siguiéndome, como si la oscuridad misma estuviera persiguiéndome. «Ayuda, por favor. ¡Ayuda!», grité con la voz quebrada. No me importaba si pensaban que estaba loco. La puerta se abrió de golpe, y un hombre mayor me miró con el ceño fruncido. Antes de que pudiera decir algo, lo único que salió de mi boca fue: «Está detrás de mí». El hombre no dijo nada, pero su rostro se tornó pálido. Me tomó del brazo y me jaló adentro. Cerró la puerta con fuerza y puso un cerrojo oxidado mientras murmuraba algo en voz baja, como si rezara. «Usted no debió tomar ese camino», dijo finalmente, mirándome con una mezcla de lástima y temor. Logré balbucear, aunque ya sabía la respuesta. Él suspiró y me ofreció una manta mientras me señalaba una silla junto al fuego. «La Llorona. No es la primera vez que alguien como usted la ve. Pero si está aquí, aún no ha terminado con usted». Pasaron algunos minutos antes de que pudiera hablar. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de café caliente que el hombre me ofreció. A mi alrededor la pequeña casa parecía segura, con sus paredes de adobe y el fuego crepitando en la chimenea. Pero su expresión me decía que no había escapado por completo. «¿Qué quiere de mí?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. El hombre, que dijo llamarse Don Tomás, me miró fijamente. «No es a ti a quien busca. Ella busca a sus hijos o algo que los represente. Si te ha seguido significa que vio en ti algo que le recuerda a ellos. Pero yo no sé nada de sus hijos. Ni siquiera sé por qué estaba ahí», protesté, sintiéndome cada vez más desesperado. Don Tomás negó con la cabeza. «No importa lo que tú sepas. Lo que importa es lo que ella cree. Y si no la enfrentas, no te dejará en paz. La Llorona no solo lamenta. Ella toma». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. «¿Que va a matarme?». Él no respondió, pero su silencio fue suficiente para confirmarlo. Sin embargo, añadió algo que encendió una pequeña chispa de esperanza. «Pero hay formas de ahuyentarla. Formas de protegerte, al menos por esta noche». Se levantó y fue hacia un pequeño altar que tenía en una esquina. Allí había velas encendidas, una cruz y un ramo de ruda seca. Tomó la planta y me la entregó. «Mantén esto contigo. Y no la escuches, pase lo que pase. No importa cuánto grite o cuánto te suplique, no respondas. Esa es su manera de atraparte». Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado. Afuera, la lluvia había amainado, pero el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas crujieran. Mi corazón se paralizó. Otro golpe, y esta vez un lamento desgarrador se oyó del otro lado. «¡Ay, mis hijos!». Don Tomás apagó las luces y me hizo señas de que me quedara en silencio. Nos sentamos en el suelo, junto al altar, mientras los golpes en la puerta se hacían más insistentes. El lamento se convertía en gritos desgarradores, y cada vez parecía más cerca, como si estuviera dentro de la casa, aunque la puerta seguía cerrada. El hombre empezó a rezar en voz baja, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en su rostro,
esos ojos vacíos y la rabia que transmitían. Cerré los ojos y traté de concentrarme en las oraciones, en cualquier cosa que me alejara de lo que ocurría afuera. Pero entonces, oí algo que me hizo dudar. Entre los lamentos de la mujer escuché voces infantiles, débiles, como si vinieran desde lejos. «Papá, ayúdanos». Abrí los ojos de golpe y miré a don Tomás. Él seguía rezando, ajeno a lo que acababa de escuchar. Las voces sonaban de nuevo, más claras esta vez. «Papá, tenemos miedo». No puede ser. Pero las voces eran tan claras, tan desesperadas, que sentí un impulso incontrolable de levantarme. «No lo hagas», susurró don Tomás, tomándome del brazo con fuerza. «Son trucos, ella te está probando». Apreté la ruda en mi mano con todas mis fuerzas, tratando de convencerme de que tenía razón. Pero entonces el lamento cesó de repente, dejando un silencio pesado. «Papá». La voz infantil sonó detrás de mí esta vez, tan cercana que sentí un escalofrío recorrer mi nuca. No pude evitarlo. Me giré lentamente, y allí estaba. No sé cómo, pero estaba allí, de pie en el rincón más oscuro. Sus ojos vacíos me atravesaban, y su boca se torcía en una mueca de dolor y furia. «¿Por qué me los quitaste?», murmuró, avanzando hacia mí con pasos lentos. Gritó don Tomás, colocándose entre ella y yo con la cruz en alto. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera congelado por su mirada. Ella levantó una mano señalándome. Su voz era un susurro gélido, pero la entendí con claridad. «Si no son mis hijos, serás tú». De repente don Tomás lanzó un puñado de sal hacia ella, mientras recitaba una oración a gritos. La figura de la mujer se detuvo y empezó a retorcerse, emitiendo un grito tan agudo que pensé que me rompería los tímpanos. El viento dentro de la casa se intensificó, apagando las velas y haciendo que todo quedara en completa oscuridad. Cuando el grito cesó, prendimos las luces de nuevo, pero ella ya no estaba. Don Tomás me miró con seriedad. «Sobreviviste esta vez, pero recuerda, si alguna vez vuelves a escuchar su lamento, no te detengas. No importa lo que veas o escuches, sigue adelante. No todos tienen tanta suerte». Desde entonces nunca volví a tomar caminos desolados por la noche. Y aunque trato de convencerme de que todo fue un mal sueño, hay noches en las que, mientras estoy solo en casa, creo escuchar un leve lamento a la distancia. Y sé que ella sigue buscándome. Mi nombre es Diego Ramírez. Tengo 28 años y soy de un pequeño pueblo llamado Apan, en Hidalgo. Esta historia no la cuento porque me guste recordar lo que pasó, sino porque es lo único que me ayuda a no volverme loco. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente me está jugando trucos, pero cada detalle sigue tan fresco en mi memoria que no me deja dudar por mucho tiempo. Era una noche de noviembre, justo después de celebrar el Día de Muertos. Mis amigos y yo habíamos pasado la tarde en el panteón, arreglando las tumbas de nuestras familias y contando historias. No era la primera vez que lo hacíamos. De hecho, era casi una tradición quedarnos hasta tarde, hablando de cosas que no tienen explicación. Pero esa noche fue diferente. Eran casi las 11 cuando decidimos separarnos. Mis amigos vivían cerca del centro del pueblo, pero mi casa quedaba al otro lado, cerca de un río al que nadie le gustaba acercarse de noche. Siempre se decía que en ese río se aparecía algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Mis abuelos me habían contado que antes, cuando ellos eran jóvenes, un hombre desapareció después de escuchar un llanto ahí, pero yo nunca le di importancia. Caminaba solo por el sendero de tierra, iluminado apenas por la luz de la luna y mi celular, cuando escuché el sonido de agua corriendo más fuerte de lo normal. Me detuve, pensando que quizá había llovido en las montañas y el nivel del río había subido, algo que pasaba a veces. Pero no era eso, había algo más, algo que no encajaba. Ni un grillo, ni el viento, ni los perros que solían ladrar en las casas cercanas. Luego, un ruido suave, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda. Me giré, apuntando la luz del celular hacia el camino detrás de mí, pero no había nada. Suspiré, tratando de convencerme de que solo estaba nervioso. Pero apenas di unos pasos más, lo escuché. Un llanto bajo, como de una mujer. Se sentía lejano, casi como un eco, pero lo suficientemente claro como para distinguir las palabras. «Ay, mis hijos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo primero que pensé fue que alguien más estaba cerca del río. Tal vez un borracho o una mujer buscando algo. Pero el llanto tenía algo extraño, algo que no se sentía. Caminé más rápido, tratando de ignorar el sonido, pero el llanto no se alejaba. De hecho, parecía acercarse, aunque no podía ubicar de dónde venía. La lógica me decía que debía regresar al centro del pueblo, pero en lugar de eso, mis pies me llevaron hacia el río.
Quizá fue la curiosidad, quizá el miedo, no lo sé. Al llegar a la orilla, el agua parecía moverse de manera extraña, como si algo estuviera debajo de la superficie. Entonces la vi. Una figura delgada vestida de blanco estaba de pie en medio del río. Su cabello cubría su rostro, pero sus manos estaban extendidas hacia adelante, como si estuviera buscando algo o a alguien. Me quedé inmóvil con el corazón martillándome en el pecho mientras intentaba procesar lo que veía. Aquella figura parecía flotar sobre el agua, como si el río no fuera más que un espejo que no se atrevía a tocarla. Su vestido blanco, viejo y desgarrado, se movía como si una corriente invisible lo agitara, aunque el aire estaba completamente quieto. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta se cerró como si una mano invisible la estuviera apretando. Lo único que podía escuchar era el sonido de su llanto, suave y entrecortado, pero tan lleno de dolor que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¡Ay, mis hijos! El sonido era más claro ahora, y con él vino algo más, un frío que se metió en mis huesos. Era un frío antinatural, diferente al aire fresco de la noche. Era como si todo el calor del mundo hubiera sido arrancado de ese lugar. La linterna de mi celular parpadeó, y por un instante la oscuridad fue total. Cuando la luz volvió, la figura ya no estaba en el centro del río. Ahora estaba en la orilla, a solo unos metros de mí. El pánico me golpeó de lleno. Mis piernas querían correr, pero mi cuerpo no respondía. Ella seguía con la cabeza inclinada hacia abajo, el cabello cubriéndole el rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. No sé cómo explicarlo, pero era como si su atención estuviera completamente fija en mí, y no había forma de escapar de esa sensación. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque mi voz sonó débil y quebrada. Entonces, levantó la cabeza. Nunca olvidaré lo que vi. Sus ojos no eran normales, eran pozos oscuros, vacíos, pero llenos de algo que no era humano. Y su boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando unos dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser. Dio un paso hacia mí y sentí como si el suelo temblara bajo mis pies. Preguntó con una voz que sonaba como si viniera de muchas bocas al mismo tiempo, un coro de lamentos que me perforó los oídos. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y retrocedí unos pasos, casi tropezando con una piedra. Pero ella avanzó al mismo ritmo, lenta pero implacable, como si supiera que no tenía a dónde ir. Volvió a preguntar, esta vez con un tono más desesperado, más agudo. Su llanto se intensificó y el sonido me taladró la cabeza. Sentía que iba a desmayarme, pero el miedo me mantenía despierto. De repente algo en mi bolsillo vi. Era mi celular, no sé por qué, pero lo saqué y apunté la linterna hacia ella. La luz pareció hacerla detenerse, aunque solo por un momento. Su cuerpo tembló como si el contacto con la luz la hubiera debilitado. Aproveché ese segundo para girarme y correr. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de ahí. Sentía mis piernas pesadas como si el aire mismo tratara de detenerme, pero el sonido de su llanto no me detuve hasta que llegué al centro del pueblo. La plaza estaba desierta, pero las luces de las farolas me hicieron sentir un poco más seguro. Me apoyé en una pared tratando de recuperar el aliento. Pensé que había escapado, pero entonces lo escuché de nuevo, más débil como un eco lejano. ¡Ay, mis hijos! Llegué a casa con las piernas temblando y un nudo en el estómago que no podía soltar. Apenas cerré la puerta, me quedé apoyado contra ella, jadeando, tratando de convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi mente. Pero el eco de ese llanto seguía vibrando en mis oídos, y aunque quería olvidarlo, no podía borrar de mi cabeza la imagen de esa mujer en el río. Mi madre, que estaba despierta en la cocina, salió al oír el portazo. ¿Qué te pasó, Diego?, me preguntó con el ceño fruncido. Intenté inventar algo, que había tropezado, que me había asustado un perro, cualquier cosa, pero mi expresión debía delatarme, porque su rostro cambió de preocupación a algo más. «Estuviste cerca del río, ¿verdad?», dijo bajando la voz. Esa pregunta tan directa me hizo estremecer. Solo asentí, incapaz de mentir. Ella se persignó de inmediato. «Te dije que no fueras para allá de noche, Diego. Hay cosas que uno no debe buscar, cosas que no podemos entender». Sus palabras solo confirmaron lo que yo no quería admitir. Lo que había visto no era algo normal. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esa mirada vacía y esas manos extendidas hacia mí. Pero lo peor fue que el llanto no se detuvo. Aunque estaba dentro de mi casa, con todas las puertas y ventanas cerradas, podía escucharlo. Suave pero constante, como si viniera desde algún rincón oscuro de mi habitación. A la mañana siguiente le conté todo a mi madre. Ella no parecía sorprendida, pero sí preocupada. «Eso no es algo que puedas ignorar, hijo», me dijo.
Vamos a ver al señor Tadeo. Tadeo era un curandero conocido en el pueblo. Un hombre mayor que siempre hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. Cuando llegamos a su casa y le conté lo que había pasado, asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decirle. Te encontró porque estabas vulnerable, dijo mientras encendía un copal. El río es su territorio. Ahí llora porque no puede descansar, porque sigue buscando a los hijos que perdió. Y tú, al acercarte, la llamaste sin querer. Sentí un escalofrío al escucharlo. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Tadeo me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar. Lo primero es no volver al río. Nunca. Lo segundo, tenemos que limpiarte. Su presencia está contigo. La trajiste contigo, y si no hacemos algo no te va a dejar en paz. Cuando lo mostró, el huevo estaba completamente negro. Es fuerte, dijo, muy fuerte, pero ya no te seguirá. Al menos, no si haces caso y te mantienes lejos de ese lugar. Me fui a casa sintiéndome más ligero, aunque todavía asustado. Esa noche, por primera vez desde lo ocurrido, no escuché su llanto. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no soy la misma persona que era antes de esa noche. Dejé de salir de noche, dejé de buscar explicaciones. No sé qué fue lo que vi exactamente, pero sé que era real. Hace poco regresé al pueblo para visitar a mi madre. Ella me miró seria y dijo: Diego, no eres el único. Todos los que han visto a esa mujer tienen algo en común. Nunca volvieron a ser los mismos. Y aquí estoy contando mi historia no para asustar a nadie, sino para advertirles. Si alguna vez escuchas un llanto cerca del agua, no te acerques, porque si lo haces, puede que ella te elija a ti. Me llamo Mariana Gómez. Soy de un pequeño pueblo en el norte de Argentina, cerca de la provincia de Salta. Siempre había escuchado historias sobre La Llorona, como todos en mi familia, pero hasta ese momento nunca creí en ellas. Al menos, no hasta aquella noche de enero, cuando las luces de la luna eran tan intensas que parecían cortar el aire. Era una noche calurosa, y la gente del pueblo había decidido reunirse en la plaza, como solíamos hacer cuando el calor de la tarde daba paso a la frescura de la noche. Yo había quedado en casa, sola, porque mi marido había ido a trabajar al campo y mis hijos se habían quedado en casa de sus abuelos. Me quedé en la cocina mirando la calle vacía cuando empecé a escuchar algo raro. Un sonido lejano a lo lejos que me hizo dar un escalofrío. No era el sonido de los animales ni el viento que a veces se colaba entre las ramas de los árboles. Era una especie de lamento, algo tan desgarrador que se me puso la piel de gallina. Salí al patio con la esperanza de que fuera algún animal, pero al mirar hacia el campo, solo vi oscuridad. Algo en mi interior me decía que debía volver a entrar, que ese sonido no era normal. Pero la curiosidad me pudo. Caminé unos metros hacia la entrada del pueblo, siguiendo el rastro del llanto. Cada vez estaba más cerca, pero también sentía que algo me observaba desde las sombras. Lo peor de todo era que no lograba ver a nadie. De repente, el llanto cesó. Un silencio total, como si el aire mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando la vi, allí, parada al final de la calle. Una figura blanca, tan delgada que parecía un fantasma, con el rostro cubierto por el cabello. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La figura comenzó a moverse hacia mí con una lentitud espantosa, y aunque no entendía lo que estaba pasando, mi instinto me decía que debía correr, que debía volver a casa. No sé si fue el miedo o una especie de hechizo, pero me quedé paralizada, incapaz de dar un solo paso. La figura se acercaba cada vez más. Pude escuchar sus sollozos, y fue entonces cuando entendí que no era un simple llanto. Era el llanto de una madre desesperada. El aire estaba pesado, cargado de algo más que solo calor. Mi cuerpo entero temblaba, pero mis piernas no respondían. La figura seguía acercándose, y aunque su rostro seguía oculto por el cabello, pude sentir la intensidad de su presencia. No podía moverme, no podía gritar. Era como si todo en mi alrededor se hubiera detenido, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. El llanto se hizo más fuerte, más doloroso. Era como si esa mujer, esa figura, estuviera buscando algo, algo perdido, algo que solo ella podía entender. En ese momento me di cuenta de que no estaba viendo a una persona cualquiera. No era una mujer común. Algo en la forma en que se movía, en la desesperación de su lamento, me decía que aquello no era normal. Quizás, en el fondo de mi ser, ya lo sabía. Cuando la figura estuvo a unos pocos metros de mí, finalmente logré reaccionar. No sabía cómo, pero mis piernas empezaron a moverse. El pánico me invadió, y como si fuera un instinto de supervivencia, empecé a correr hacia mi casa. Sentía que la figura me seguía, que cada paso que daba estaba más cerca.
Sus sollozos eran cada vez más cercanos, como si no hubiera espacio entre nosotros. Podía oler la tierra caliente, el sudor en mi frente, pero también algo más, algo fétido, algo que no podía identificar, que no quería identificar. Al llegar a la puerta de mi casa la empujé con fuerza, la cerré de golpe y respiré profundamente. Pero no me atreví a mirar atrás. No quería saber si estaba ahí, si había llegado hasta la puerta, si aún me observaba. Me tiré al suelo, en el interior de la casa, con las manos sobre la cabeza, tratando de calmar mi respiración. Pero el sonido del llanto seguía allí, en mi mente, resonando como una campana que no se detenía. Como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Me quedé allí en silencio esperando, pero lo que pasó después fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Sentí una presión en el aire, como si algo pesado estuviera a punto de aplastarme. Y entonces, la puerta se golpeó. Al principio pensé que era el viento. Era como si alguien estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía desbocado. Lo que había visto, lo que había oído, ya no parecía tan lejano, tan fuera de lo real. ¿Era posible que hubiera visto a la Llorona? A esa mujer perdida que, según las historias, camina buscando a sus hijos, llorando su desesperación por la eternidad. De repente la puerta se abrió de golpe, pero no había nadie. Solo un viento gélido que arrastró las cortinas hacia afuera, como si una fuerza invisible hubiera entrado en la casa. Pero lo peor, lo que más me heló la sangre, fue escuchar el susurro suave de una voz que vino desde el fondo de la casa, cerca del pasillo. ¿Dónde están mis hijos? Me levanté de un salto, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y corrí hacia el teléfono. Pero cuando miré la pantalla, vi que no había señal. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, y por un momento creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero luego la voz volvió a sonar más cerca esta vez, casi sobre mi hombro. Me giré rápidamente buscando de dónde provenía la voz. El pasillo oscuro como boca de lobo no ofrecía respuesta. Pero esa voz que se colaba en mi cabeza y no me dejaba pensar, me estaba volviendo loca. No sabía qué hacer. Mi cuerpo temblaba tanto que ni siquiera podía respirar correctamente. Los ojos me ardían, pero no me atrevía a cerrarlos. Temía que, al hacerlo, algo sucediera. Algo peor aún. ¿Dónde están mis hijos? La voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más desesperada, como un grito ahogado. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No la vi, no pude verla, pero la sentí tan cerca que el aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Giré rápidamente, pero no había nadie. Ningún rostro, ninguna figura. Solo el sonido del viento que, al parecer, se había colado por alguna rendija de la casa. ¿Era todo esto una ilusión? ¿Una pesadilla? Pero el miedo que sentía, el sudor frío que recorría mi espalda, me decía que esto no era producto de mi imaginación. En un intento desesperado por escapar, corrí hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. No era una barrera física, sino una sensación. Esa sensación de que, si cruzaba ese umbral, no habría vuelta atrás. La historia de la Llorona me invadió como un torrente y entendí en ese momento lo que había sucedido. Esta no era una leyenda contada alrededor de fogatas o en noches oscuras. Era real. Era un alma perdida, condenada a buscar lo que ya no podía tener. No pude resistir la tentación de mirar una vez más hacia el pasillo, aunque sabía que no debía. Pero algo me llamó, algo me obligó a hacerlo. Y allí en la penumbra vi una sombra, débil, casi etérea, pero reconocible. Una mujer con el cabello largo, blanco, desordenado, que caía sobre su rostro. Su mirada, aunque oculta, era tan penetrante que podía sentirla atravesándome. Podía escuchar su respiración, lenta y quebrada, como si estuviera agotada de tanto llorar, de tanto buscar. Lo único que pude hacer fue susurrar un «lo siento» al aire, porque en ese momento entendí lo que necesitaba. No podía ayudarla, no podía devolverle lo que había perdido. Pero por primera vez comprendí su sufrimiento. No quería ser parte de su tragedia, no quería arrastrar mi alma con la suya. Y en un parpadeo, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido producto de mi mente. La casa volvió a la normalidad. El aire dejó de sentirse pesado, la tensión desapareció. No había más voces, no había más llantos. Solo el silencio, profundo y absoluto. Esa noche, cuando mi marido y mis hijos regresaron, les pedí que no salieran de la casa después del anochecer. Les conté lo que había sucedido, pero lo hice de manera tranquila, como si nada hubiera pasado. Nadie en el pueblo parece recordar nada extraño esa noche. Quizás la Llorona no me quería hacer daño, quizás solo necesitaba ser escuchada, ser comprendida. Hoy, años después, aún vivo con el eco de su llanto, aunque trato de no pensar en ello.
Pero sé que la Llorona está siempre cerca, esperando, como todas esas almas perdidas que nunca hallan la paz. Y aunque nadie más lo crea, sé que me encontró, y nunca la olvidaré. Y así mi vida siguió, pero una parte de mí quedó atrapada en esa noche con ella. Mi nombre es Samuel Romero, y nací y crecí en Asunción, Paraguay. Aquel día de verano el calor abrasador de la ciudad parecía no dar tregua. Había decidido tomar un camino menos transitado, buscando un poco de calma, lejos del bullicio de las calles principales. Sabía que, cerca de la orilla del río, aún quedaban algunos rincones tranquilos donde se podía caminar sin ser interrumpido por el ruido constante de la ciudad. Era algo que necesitaba, algo que mi mente desesperada de descanso pedía a gritos. No estaba solo. Nunca le había gustado este tipo de salidas, pero insistí tanto que al final aceptó. Caminamos por un sendero angosto rodeado de vegetación espesa y apenas iluminado por la luz que se filtraba entre los árboles. En el aire se sentía algo extraño, un tipo de silencio que era casi palpable. No el silencio común de la naturaleza, sino algo más denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Este lugar me pone incómodo, Sam, me dijo Andrés mientras caminábamos. Yo lo ignoré pensando que era solo su habitual paranoia. Sin embargo, algo en su tono me hizo poner. Quizás fue la forma en que sus ojos se movían nerviosos, como si estuvieran buscando algo. O tal vez era la forma en que su cuerpo temblaba un poco, a pesar del calor. Cuando llegamos a un pequeño claro, nos detuvimos para descansar. Era el tipo de lugar que parecía sacado de una pintura, con el río calmado fluyendo lentamente a lo lejos, y una brisa suave que nos acariciaba la piel. Andrés se sentó en una roca, mirando al frente mientras yo tomaba agua de la mochila. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, pensé que era el viento moviendo las hojas de los árboles, pero el sonido era demasiado claro. Una especie de lamento bajo y quejumbroso. Algo entre un sollozo y un grito, algo tan desgarrador que me heló la sangre. Miré a Andrés, que ahora estaba más pálido que nunca, y vi cómo sus ojos se llenaban de terror. ¿Lo escuchas?, susurró, apenas audible. No pude responder de inmediato. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque algo dentro de mí me decía que no debía moverme, que debía quedarme en silencio. Mi corazón comenzó a latir desbocado. No era una broma, ni una broma macabra. El sonido parecía real, y lo peor de todo parecía provenir de un lugar cercano, más allá del borde del claro, en el borde del río. No sé por qué, pero de alguna manera supe que no debía acercarme a esa zona. Andrés, por otro lado, ya se había puesto de pie y estaba mirando en esa dirección. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. Yo no podía responder. En ese momento sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si alguien o algo estuviera observándonos esperando. El sonido continuó, y cada vez era más claro. No era un animal, era algo humano, o algo que había sido humano. Entonces lo vi. Entre los árboles, al otro lado del claro, se asomó una figura. Una mujer, o al menos eso parecía, parada a orillas del río. Su cabello largo y oscuro se movía como si fuera parte de la brisa, pero no había viento en ese momento. Lo que más me sorprendió fue su rostro. Pálido, muy pálido, casi blanco, con unos ojos profundamente oscuros que parecían mirarnos con una intensidad aterradora. Y luego el lamento, esta vez claramente dirigido hacia nosotros. ¡Ay, mis hijos! La voz sonó como si estuviera llena de desesperación y furia a la vez. Andrés retrocedió, tropieza con una piedra, y me mira con ojos desorbitados. «Corramos, Sam, corramos», me grita. Tomé a Andrés del brazo y comencé a correr hacia el sendero por donde habíamos venido. Mis pies tropezaban con las raíces que salían del suelo, y el sonido del lamento se seguía colando entre los árboles, desquiciante. No era solo el sonido, ahora podía sentir una presencia. Algo nos perseguía, algo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Intentaba correr, pero su cuerpo temblaba de miedo, y eso solo hacía que nos retrasáramos aún más. Cada vez que miraba hacia atrás lo veía. Aquella figura de la mujer de pie junto al río se había desplazado más cerca de nosotros, avanzando lentamente pero con una determinación aterradora. Sus ojos seguían fijos en nosotros. «¿Por qué no corre más rápido?», me grita Andrés entre jadeos, sus palabras mezcladas con pánico. Yo tampoco sabía qué pensar. Solo sabía que teníamos que salir de ahí cuanto antes. Pero había algo extraño en el ambiente. El aire se sentía espeso, como si algo nos estuviera envolviendo, impidiendo que nos moviéramos con la misma facilidad de antes. Empecé a notar que la vegetación a nuestro alrededor cambiaba. Las sombras se alargaban de manera extraña, como si el sol se estuviera ocultando.
pero el cielo seguía despejado. Era como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando, como si el mundo estuviera reaccionando al terror que sentíamos. En un momento Andrés dejó de correr. No puedo más, dijo, su voz quebrada. Lo miré desesperado. Vamos, Andrés, tienes que moverte, le supliqué. Pero él solo se quedó allí con los ojos vacíos, mirando hacia el mismo punto, la figura de la mujer. Fue entonces cuando escuchamos algo diferente, un susurro, como si la misma tierra estuviera hablando, o la misma figura que nos perseguía. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos!, repetía, esta vez con un tono aún más desgarrador. Esa voz ya no sonaba humana, era más profunda, más vieja, como si estuviera hablando desde el fondo de la tierra misma. Miré hacia atrás, y fue en ese momento cuando la vi. La mujer había dejado de moverse y ahora estaba directamente en medio del camino. Sus ojos completamente oscuros reflejaban la luz de una manera antinatural. Pero lo peor de todo fue su rostro. No tenía una expresión clara, como si fuera una máscara, solo un vacío infinito, donde la tristeza y la ira se encontraban. Vamos, grité a Andrés, pero ya no me escuchaba. Su mirada estaba fija en la figura, como si estuviera hipnotizado, como si algo dentro de él estuviera siendo llamado. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaré. La mujer comenzó a moverse hacia nosotros, de manera lenta pero inexorable, sus pasos haciendo un sonido sordo como si caminara sobre tierra mojada, pero en realidad no había agua. Cada paso que daba, la sombra que proyectaba parecía alargarse, y la oscuridad a su alrededor se intensificaba, tragándose todo a su paso. El aire se volvió aún más denso y frío, un frío que no era natural, como si la misma presencia de esa figura estuviera absorbiendo todo lo que nos rodeaba. «No mires más, Andrés», grité, pero él no reaccionaba. Estaba paralizado, como si algo lo estuviera controlando. Fue como si la figura estuviera apoderándose de él, arrancando su voluntad y dejándolo vacío. Vi cómo su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si fuera un muñeco. Unos segundos después, él cayó al suelo, y la figura, sin detenerse, se acercó aún más. Corrí hacia él, lo tomé de los hombros, y comencé a arrastrarlo con todas mis fuerzas. Mi mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Estaba en pánico total, pero incluso arrastrándolo sentía como si esa sombra nos siguiera. Estaba en todas partes, como si estuviera dentro de mí. De repente Andrés gritó, un grito tan desgarrador que me hizo detenerme en seco. ¿Por qué?, lloró. Vi cómo se levantaba, sus ojos completamente en blanco, y vi que sus manos temblaban. Alzó la vista y lo que vi me heló la sangre. La mujer estaba sobre él, tan cerca que ya no podía ver nada más que su figura. La respiración de Andrés se volvía errática, y yo, completamente fuera de mí, lo empujé lejos, alejándonos de la figura. Pero, antes de que pudiéramos dar más pasos, Andrés cayó de nuevo al suelo, esta vez con una expresión vacía, como si ya no fuera el mismo. En ese instante, algo dentro de mí me dijo que no podíamos quedarnos más tiempo. No podía quedarme allí más tiempo. Sabía que si no me movía, si no escapaba de esa oscuridad creciente, terminaría como Andrés. El miedo me empujaba con más fuerza que nunca, y aunque mi cuerpo temblaba por completo, me obligué a levantarlo y seguir corriendo. El sendero, que antes parecía tan familiar, ahora se estiraba interminable, como si el bosque mismo se estuviera alargando para impedir nuestra salida. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, el aire más denso, y los ecos del lamento de la mujer nos perseguían, resonando en mis oídos como si vinieran desde todas partes. El sendero detrás de mí estaba oscuro y vacío, como si la figura de la mujer hubiera desaparecido, pero no me sentía aliviado. Algo me decía que la sensación de su presencia aún estaba allí, acechando, esperando. Entonces, escuché el grito de Andrés. Un alarido desgarrador, uno que retumbaba en el aire. La desesperación me hizo girarme nuevamente, buscando a mi primo, aunque mi mente me advertía que no debía hacerlo. Fui incapaz de dejarlo atrás. Allí, entre los árboles, vi algo que me hizo casi caer de rodillas. Su mirada, vacía y fija, miraba al frente, pero sus ojos ya no parecían humanos. Los huecos de sus ojos eran oscuros, más oscuros que la misma noche. La mujer, aquella figura que parecía haberse desvanecido, estaba a su lado, sus manos estiradas hacia él como si estuviera abrazándolo. La visión fue tan aterradora que mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Corrí de vuelta sin importarme el peligro, sin pensar en nada más que en huir. Pero algo me detuvo. El sonido de una risa baja y fría surgió de las sombras. Era la misma voz, pero ahora era diferente. Era una risa distorsionada, llena de agonía,
como si todo lo que hubiera sido humano en esa figura hubiera sido suplantado por un dolor interminable. De alguna manera supe que no iba a poder salvar a Andrés. Lo había perdido, y lo peor de todo, sentía que ahora tenía una parte de él en mí, algo de su desesperación, algo que comenzaba a consumir mi alma. Corrí, y corrí sin mirar atrás hasta que las piernas me fallaron. El cansancio me derrumbó, y caí al suelo respirando con dificultad. Estaba solo, completamente solo en medio del bosque. A lo lejos podía escuchar el río, pero no había señal de la mujer ni de Andrés. Por fin, logré salir del sendero alcanzando la ciudad, pero no sentí alivio. Cuando llegué a un lugar con más gente, me di cuenta de lo que había pasado. Nadie me creería, nadie entendería. Podría contarles lo que sucedió, pero las palabras no alcanzaban a capturar la sensación de terror que me había invadido. Esa noche, cuando llegué a casa, un mensaje de texto apareció en mi teléfono. Era de Andrés, o al menos eso parecía. La frase era corta, pero sus palabras eran claras. Ayúdame, estoy aquí. Miré la hora. El mensaje había sido enviado a las 3 de la mañana. Yo sabía que Andrés estaba muerto. Su cuerpo había sido dejado atrás, poseído por la entidad de la Llorona. No había forma de que él pudiera enviarme un mensaje. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la Llorona no había terminado conmigo. Algo dentro de mí había cambiado esa noche, y ya no sabía si era completamente humano. La ciudad seguía ruidosa. La gente caminaba sin saber que una sombra se había acercado aún más a ellos. Y aunque intenté olvidar, cada vez que me quedo solo en la oscuridad, escucho ese lamento lejano, como si ella estuviera esperando, no solo a mis hijos, sino a todos los que como yo se atrevieron a acercarse al borde del río. Nunca más volví a ir allí, nunca más. Mi nombre es Omar Ríos, nacido y criado en Aguadilla, Puerto Rico. En la isla, los cuentos de la Llorona son comunes, pero siempre los vi como leyendas, historias que nos contaban en la escuela o en reuniones familiares, algo lejano como para asustarnos cuando éramos niños. Pero esa noche, el miedo me atravesó de una manera que jamás imaginé. Y si te soy honesto, nunca quise creer en esa leyenda, pero no me quedó opción. Fue en una de las típicas noches calurosas de julio. Después de un largo día trabajando en la tienda de repuestos de mi abuelo, decidí ir a dar una caminata por el campo. La noche ya había caído, pero la luna llena iluminaba el camino lo suficiente como para caminar sin linterna. La brisa marina era suave, y el sonido de las olas chocando contra las rocas le daba un toque casi relajante al ambiente. Estaba acostumbrado a las caminatas nocturnas por la zona, por lo que no me sentía incómodo. A pesar de que el campo a veces puede ser inquietante, nada me parecía fuera de lo común. Pasé por la antigua casona que siempre me intrigó, la que mi abuela decía que estuvo abandonada desde hace décadas. La puerta de hierro oxidada siempre estaba entreabierta, como invitando a los curiosos a adentrarse en su interior. La casa era famosa en el pueblo por sus historias de apariciones, pero nunca le presté mucha atención. Sin embargo, esa noche algo me hizo parar frente a ella, y fue entonces cuando la escuché. Un susurro bajo, apenas perceptible, provenía del interior. Al principio pensé que era el viento jugando con las ramas secas de los árboles, pero cuando escuché mi nombre, Omar, lo sentí en el pecho. Algo extraño se apoderó de mí. Me quedé parado en seco, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizás algún vecino estaba jugando una broma, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Caminé un poco más allá, con la sensación de que algo me observaba, como si algo estuviera al acecho. El susurro se repitió, esta vez un poco más fuerte, y algo dentro de mí me dijo que no debía continuar. Pero, ¿cómo iba a darme por vencido? La curiosidad me empujó a acercarme más, hasta llegar justo frente a la puerta entreabierta. La luna reflejaba su luz en el suelo, creando sombras extrañas que parecían moverse, como si algo estuviera vivo dentro de la casa. Mi corazón latía más rápido, y el aire se sentía denso, cargado de una tensión inexplicable. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder inmediatamente. Al fondo, en la penumbra, una figura blanca, flotante, se asomaba desde una de las ventanas del segundo piso. Una figura que no se movía, solo me miraba con una intensidad que calaba en los huesos. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuché un lamento largo y desgarrador. Una voz que parecía emanar del mismo aire, y me heló la sangre. Corrí, sin mirar atrás, sintiendo la sensación de que algo me perseguía. El miedo me hizo perder el control, y en mi prisa tropecé con una roca y caí al suelo. Me levanté rápidamente y con la respiración entrecortada, continué corriendo hasta que llegué a mi casa. El susurro, la figura, el lamento, todo seguía retumbando en mi cabeza.
Pensé que era solo un mal sueño, pero no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura flotante se aparecía, como si estuviera acechando desde las sombras. A la mañana siguiente decidí contarle a mi abuela lo que había visto. Pero antes de que pudiera hablar, ella me miró con ojos serios y me dijo: «Hijo, la Llorona no perdona a quien la escucha». Fue entonces cuando entendí que algo mucho más oscuro y real estaba acechando mi vida. Al principio intenté ignorar lo que había sucedido esa noche. Después de todo, en Puerto Rico las leyendas sobre la Llorona son conocidas, y siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que mi abuela me dijo no me dejó tranquilo. La Llorona no perdona a quien la escucha. Su rostro, normalmente tan cálido y lleno de sonrisas, ahora estaba marcado por una seriedad que me desconcertó. No entendía del todo lo que quería decir, pero algo en mi interior me decía que debía temer. Durante los días siguientes traté de mantenerme ocupado. Seguí con mis rutinas, salí a trabajar, me reuní con mis amigos. No quería darle más espacio a mis pensamientos, pero la imagen de aquella figura blanca, flotante, seguía acechando mi mente, especialmente cuando caía la noche. Al principio, creí que era solo el miedo jugando con mi mente, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas que no pude ignorar. La primera señal fue cuando, al caminar hacia el trabajo, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, no provenía de la casona ni de algún rincón oscuro. Era una voz que parecía estar a mi lado, como si alguien susurrara mi nombre al oído. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no vi. Sin embargo, el susurro persistió. Mi respiración se aceleró, y las piernas comenzaron a temblarme. Esa misma sensación de frío que sentí en la casa volvió a invadirme, pero más intensa, como si algo o alguien me estuviera acechando. Esa noche, después de regresar a casa, decidí que debía tomar cartas en el asunto. Recordé que mi abuela siempre me decía que la Llorona solo se acercaba a quienes la provocaban, a quienes no le daban el respeto que merecía. Así que, por respeto a su advertencia, me armé de valor y volví a la casa abandonada, decidido a enfrentar aquello que me había perseguido. El aire se sentía aún más denso y cargado de algo que no podía identificar. A medida que me acercaba, algo me decía que no debía entrar, pero mi mente se empeñaba en desmentir esos temores. Crucé el umbral de la puerta de hierro oxidada, que se movió con un rechinido desagradable. Adentro el silencio era absoluto, salvo por el sonido de mis pasos resonando en las paredes. El ambiente estaba pesado, como si cada rincón estuviera impregnado con el recuerdo de algo que ya no debía existir. Subí al segundo piso, donde la figura había aparecido la última vez. Mi corazón latía con fuerza, y no pude evitar la sensación de que, si algo me acechaba, era allí. Al llegar al pasillo, una ráfaga de viento helado me golpeó la cara, y escuché de nuevo el lamento. Era más cercano ahora, un sonido insoportable, desgarrante, que parecía provenir de la misma madera podrida bajo mis pies. De repente la vi. Estaba de pie justo frente a mí, tan cerca que sentí el aire helado que emanaba de su presencia. La figura de la Llorona, con el rostro oculto en una capa de cabellera enmarañada, pero la boca abierta, en un grito eterno que me atravesó el alma. Mi estómago se retorció y mi mente se nubló por completo. No podía moverse. No podía gritar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que podía hacer era escuchar su llanto, su dolor y desesperación. En ese momento entendí lo que mi abuela me había dicho. La Llorona no se acercaba a todos, solo a aquellos que por alguna razón la despertaban. Y yo la había despertado. No sabía cómo, no sabía por qué, pero ya no había forma de deshacer lo que había hecho. El lamento se intensificó, y en ese instante su figura desapareció, pero no la sensación, no el miedo. De regreso a casa caminé de vuelta con la sensación de que algo me seguía, acechando. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el susurro volvía más claro, más fuerte, hasta que me alcanzó. Estaba convencido de que me había visto, que me había marcado y que no podría escapar. El peso de lo que había vivido esa noche me persiguió como una sombra, y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía. A partir de ese momento mi vida ya no fue la misma. El susurro continuaba, siempre en mis oídos, como si no pudiera escapar de él. Pero lo peor no fue el sonido. Lo peor era la sensación constante de estar siendo observado, como si alguien estuviera detrás de mí, esperando a que me diera vuelta para atraparme. En los días siguientes traté de seguir con mi rutina, pero la gente comenzó a notarlo. Mis amigos me preguntaban si me encontraba bien, si estaba durmiendo. Mi rostro había adquirido una palidez que no era normal, y mi comportamiento se volvía cada vez más errático. No podía comer bien ni concentrarme en nada. Mi mente estaba atrapada en los recuerdos de aquella figura blanca,
y el miedo se apoderó de mí por completo. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi casa después de un largo día de trabajo, sentí una presencia a mi lado. No estaba solo. Miré rápidamente y no había nadie, pero el susurro estaba ahí, más fuerte que nunca, y entonces lo vi. En la esquina de la calle, más allá del último farol, allí estaba, la figura de la Llorona. No flotaba, no estaba distante. Estaba de pie a unos pocos metros de mí, su rostro parcialmente visible entre los mechones de su cabello enmarañado. Sus ojos, vacíos de todo, me miraban fijamente, y sentí como la sangre se me helaba en las venas. El miedo me paralizó. Sabía lo que eso significaba. Sabía que no estaba equivocándome. No estaba soñando. El lamento se hizo aún más fuerte, y en su grito escuché claramente las palabras, sus palabras: «Mis hijos, ¿por qué los dejaste?». El dolor en su voz era indescriptible, como si su sufrimiento fuera un eco que nunca encontraría descanso. No pude moverse, no podía dejar de mirarla. Cada vez que intentaba apartar la vista, sentía que algo me atraía, que mis pies no podían avanzar. En ese instante una fuerza extraña me empujó hacia adelante, y sin poder controlar mis movimientos, me vi caminando hacia ella. Un deseo irresistible de acercarme a esa figura me arrastraba. Ya no podía escapar. A medida que me acercaba, su llanto se hacía más fuerte, más desgarrador. La sensación de estar a punto de ser absorbido por su sufrimiento era tan real que sentí mi cuerpo arder. Algo dentro de mí gritaba, pero era demasiado tarde. Cuando estuve a su lado, la Llorona levantó su brazo y pude ver en sus ojos lo que jamás olvidaré. No había odio, solo dolor. Su rostro estaba marcado por la desesperación, y fue en ese momento que comprendí por qué buscaba a aquellos que la escuchaban. Sin previo aviso, la figura se desvaneció. No fue un giro fantasioso. No hubo magia. Simplemente desapareció, dejando tras de sí un aire denso y una sensación de vacío. La única señal de su presencia era el eco de su lamento, que me siguió durante lo que me parecieron horas. Durante esa caminata, sentí que algo me había marcado, que no podía liberarme de lo que había experimentado. Esa misma noche, me encerré en mi casa, temblando de miedo, convencido de que la Llorona no me dejaría en paz. Lo que me ocurrió después, sin embargo, fue aún más aterrador. En mi cuarto, en un intento desesperado de dormir, sentí una presión en el aire, como si todo a mi alrededor se estuviera comprimiendo. En ese momento escuché la voz de mi madre llamándome, pero era distinta. Era como un eco, un susurro distante, casi inhumano. No quería enfrentarme a la realidad de que la Llorona había cruzado esa barrera invisible. Al abrir la puerta de mi habitación, encontré un objeto extraño en el suelo. Una muñeca de trapo, sucia y con los ojos cosidos de manera torpe. Algo dentro de mí sabía que no era coincidencia. Al levantarla, una sensación indescriptible de terror recorrió mi cuerpo. Su rostro era incompleto, pero sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban fijamente. De repente, la casa se llenó del mismo lamento de antes, y sentí que la Llorona estaba allí, en mi propia casa, en ese mismo momento. Pasaron las horas y al amanecer, el sonido cesó. La muñeca desapareció, y el ambiente volvió a la normalidad. Pero yo ya no podía seguir viviendo en ese lugar. Ya no podía quedarme en el pueblo. Vendí lo que pude y me fui lejos de Aguadilla, lejos de cualquier recuerdo de lo que había pasado. Pero aún hoy, cada vez que la luna llena ilumina el cielo, siento un susurro, una presencia, como si la Llorona nunca me hubiera dejado ir. Nunca olvidé lo que ocurrió. En algún lugar esa presencia todavía me sigue, recordándome que, a veces, las leyendas no son solo historias para asustar a los niños. A veces son reales.